al contenido principal de la asignatura en menos de 5 minutos, de forma individual. Ya. Como ordenando las notas de ustedes, ayer me cayó la teja así, pa, que em, tenemos las notas suficientes como para cerrar, ¿ya? Falta que me entreguen el marco metodológico, obvio, eso sí o sí, el marco metodológico va sí o sí. Pero en la última evaluación que habíamos dicho, que era el examen de presentación del contenido de la asignatura como modo portafolio, ese no va, ¿ya? Reitero, no va. Quedamos hasta el marco metodológico, que es lo que tienen que entregar pronto, pronto, pronto. Tienen 4 notas parciales y van a tener 2 notas integrales, de las cuales la del marco metodológico se va a repetir para completar la tercera nota integral que se requiere, ¿ya? Porque a mí me piden por sistema 3 notas integrales. Si hubiese sabido que me piden 3 notas integrales, eh, hubiese considerado alguna de las evaluaciones parciales como integral, pero bueno, ya está y tenemos hartas notas, así que no nos vamos a problemar. Y como les decía, vuelvo a reiterar, se suspende la última evaluación que era de la exposición oral, ¿ya? No obstante, el marco metodológico, la entrega del marco metodológico, que es lo que más me interesa que sepan bien, eso se mantiene, ¿ya? Y de hecho podemos dar hasta un poco más de plazo con el objetivo de que quede impecable, impecable el marco metodológico, ¿ya? Porque como les digo, esa nota integral se va a repetir 2 veces. Va a estar en la segunda nota integral y va a ser la tercera nota integral. Es decir, el marco metodológico va a valer 2 notas integrales, ¿ya? Para poder cerrar el ramo. Hemos visto harto contenido y estoy súper contento con ustedes de educación física, el corte de educación física de su sección, los de jueves y viernes. Nos vimos hartos, tenemos harto contenido también, así que en ese sentido me quedo tranquilo. Siento que las destrezas investigativas se lograron transmitir. Y ahora nos falta solamente lo del marco metodológico para decir, ya, sí, les chiquilles adquirieron las destrezas investigativas y están claros y claras respecto de él. Así que en ese sentido, bien, súper bien. Ya. Voy a pasar a compartir la guía del marco metodológico para que podamos verla y yo volver a repasar cada aspecto del marco metodológico, resolver dudas si es que las tuvieran, y si no, mañana las personas que puedan ir en presencial también vamos a hacer la clase en presencial para resolver este tipo de dudas, ¿ya? Pero la idea de ahora es que yo vuelva a exponer el marco metodológico según la guía que les compartí para que quede todo claro, clarísimo. Ya, denme 2 minutitos, a ver si también, por si se suma alguien más, y voy a comenzar con la exposición del marco metodológico. Denme 5 minutitos. Profe, Dígame. ¿cómo van sus muelas? Bien, gracias Javi por preguntar. Fue Ah, horroroso qué bueno. porque el doctor tuvo que molerme, o sea, romperme la muela para poder, Ay, qué dolor. para poder sacarla. Era muy Sí. grande, porque era como muy prehistórica, era como de un dinosaurio, una cosa así. Tuvo que romperme la muela y en ese romperme me hizo mucho sufrir. Pero estaba con anestesia igual. Sí, con anestesia, pero aún así era como que me hurgaba, me hurgaba, me hurgaba. Y así, "Ugh". Y además mi Oh, boca es tan chica y decía así como me va a romper la boca, me voy a morir. sí. ¿Usted se la ha sacado? No, no, menos mal. En un momento son inevitables, como que empiezan como a molestar, son como insidiosas, empiezan así como, sácame, sácame, Uy, sácame. sí. Pero hay personas que no les toca, parece sacárselas No, porque le no, crecen derechitas y no exacto, le molesta a lo demás.
exacto. Hay algunas personas afortunadas que se le acomoda que se le acomoda, pero no, a mí parece que no. Quería hacerme la guerra. Vengo enseguida, denme 2 minutitos para comenzar. Ya chiquillos, disculpen. Ahora sí. Bueno, entonces comenzamos. Les contaba a los demás que he decidido suspender la última evaluación, que era la de la exposición del contenido del ramo, ya no así la del taller de marco metodológico, o sea, la entrega del marco metodológico. Eso va sí o sí, y de hecho es súper importante, porque con esta nota vamos a duplicar la última integral, de manera que podamos cerrar con 3 integrales y 4 parciales. ¿Ya? Yo de aquí a la próxima semana le voy a tener sus notas ingresadas arriba al sistema, ordenadas, y espero antes poder socializarlas por Google Drive como siempre lo he hecho. Eso, ya, así que por favor, para que le puedan transmitir a sus demás compañeros que eh, se suspende la última evaluación, que es la que tiene que ver con la exposición, ya para que ustedes puedan terminar bien el marco metodológico y también sus otros ramos y sus otras asignaturas, porque me imagino este no es el único ramo que tienen, algunas están en práctica, así que para no saturarlos ni caer en sadismo académico, no al sadismo académico. Bueno, aunque al menos en este ramo conmigo hicimos hartas cosas, creo que nunca caímos en sadismo, todos tienen buenas notas. Ya, entonces dicho eso, volvemos al marco metodológico, que es lo que a mí me interesa que les quede archi mega súper claro en qué consiste, cuáles son los elementos que posee el marco metodológico y por qué es tan importante para la investigación. Para eso me voy a remitir a exponer la guía que ustedes deben ya tener en su poder, ya que es la guía del marco metodológico. También hay un PPT para poder guiarse, que yo lo compartí en Classroom, pero en esencial es suficiente guiarnos con el marco metodológico, con esta guía de Word. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿por qué el marco metodológico es tan importante en el proceso de la investigación y sobre todo cuando uno tiene que dar cuenta de la investigación? Porque no necesariamente el marco metodológico está concebido antes de llevar a cabo el trabajo de campo o la investigación en sí, sino que muchas veces se redacta al final.
Y este marco metodológico, ¿qué contiene y por qué es distinto, por ejemplo, al marco teórico o al planteamiento del problema? Porque en cuanto a pasos, el marco metodológico vendría después del marco teórico, es decir, después de realizar la revisión de la literatura especializada de acuerdo a la temática de nuestra investigación. De ahí aparece el marco metodológico. Y en el marco metodológico, en términos generales, lo que se pretende es establecer y declarar las principales decisiones que hemos tomado como investigadores en relación a nuestra investigación en cuanto eh, enfoque metodológico, que como lo vimos existe el cuanti, el quali y el mixto, eh, en cuanto muestra, en cuanto distintos criterios que tiene el marco metodológico que uno tiene que declarar. ¿Ya? No es suficiente decir, ah, mi investigación es cualitativa y listo, ¿no? Es cualitativa y esa es la primera parte, por decir así, como el paraguas. Cuando uno define el enfoque es el paraguas, pero abajo de ese paraguas está uno con otros criterios que también tiene que tomar respecto de la metodología, ¿ya? Es el más importante quizá el del enfoque, si es cuántico, cuali o mixto, pero existen otros criterios que son los que se señalan en esta guía. Y aquí lo central, y por eso está en azul, ¿cómo se realizará el estudio? El marco metodológico responde o debería responder a cómo se realizará el estudio, cómo se realizó el estudio. Primero confeccionamos las encuestas, luego las validamos por juicio experto, luego las suministramos a la población, luego la analizamos para llegar a los resultados, ¿no? El marco metodológico tiene que dar cuenta de ese procesamiento, de ese proceso en el cual uno está investigando y da a saber cómo se realizará el estudio. Ahora bien, aquí hay un tips, como van a encontrar, que dice cómo deberíamos escribir el capítulo metodológico. Se escribe como si fuera un protocolo, en prosa, es decir, si aquí yo en la guía les tengo una tabla, es para que ustedes se guíen. Lo que tienen que entregar es un texto como el marco teórico, es decir, en prosa, ¿cierto? Como un capítulo, no dentro esta tabla es para que ustedes se guíen. Esto es lo que tiene que tener el marco metodológico, pero no tiene que ser entregado en esa tabla, ¿ya? Por favor. Que quede clarísimo, por si después me dicen, profe, pero ¿cómo si me sé que se hacía dentro de la tabla? No. Si usted me entrega el marco metodológico dentro de esta tabla, va a estar malo y voy a tener que irme al sadismo académico y bajarle notas, porque yo lo que estoy diciéndoles es que el marco metodológico se redacta en la forma de un apartado común de tesis, ¿cierto? O de trabajo de síntesis profesional, en prosa, no dentro de esa guía, sino que esa guía es para, valga la redundancia, guiarse, nada más. Eso, ya se escribe en prosa en tiempo pasado, es decir, de acuerdo al enfoque cualitativo, decidimos que la técnica de recolección de datos fuera la entrevista. Siempre en tiempo pasado se redacta, como si ya lo hubiésemos hecho, como si ya hubiésemos hecho la investigación. ¿Ya? Ojo, porque todo esto les va a servir el próximo año para su trabajo de síntesis profesional. De eso se trata. ¿Ya? Ahí está el asidero de todo esto. Ya, y en sustancial, comenzamos nuevamente a profundizar respecto de la metodología. ¿Qué son los elementos que tiene el marco metodológico o metodología o método de investigación? Recuerden que dependiendo de los metodólogos y también de los profesores que enseñan metodología, manejan distintos nombres de acuerdo a estos capítulos de la investigación. ¿Se acuerdan cuando les decía que para el marco teórico también uno podía referirse como el marco referencial, ¿cierto? O el estado del arte. Bueno, para la metodología hay algunos autores que hablan de marco metodológico, hay otros autores que hablan de metodología y otros autores que hablan de método de estudio. Como título,
de este capítulo, ¿no? A eso me refiero. Pero en esencia es lo mismo. ¿Por qué? Porque están insertas en esta las decisiones principales que toman los investigadores respecto al cómo se realizará la investigación. ¿Ya? Ya, entonces, yo me siento, ustedes se sientan a escribir su metodología. ¿Qué es lo primero que deberían hacer? Luego del título, escribir un párrafo introductorio. Esto es importantísimo, porque cuando, por ejemplo, lleguen a su trabajo de síntesis profesional, se van a dar cuenta que el formato que se les pide, en lo esencial sería un exitazo, estaría muy bien si cada capítulo van introduciendo un párrafo introductorio que la función es llevar al lector de la mano hasta el final de cada capítulo de manera coherente. Entonces, por eso se insertan estos párrafos introductorios, para que pueda existir contexto antes de comenzar a declarar cuáles son las decisiones que se tomaron en la metodología. También esto pasa en el marco teórico, en planteamiento, es decir, en todo texto uno siempre debería comenzar con un párrafo introductorio. Y en este caso, para la metodología, el párrafo introductorio debería señalar o relacionarse en términos generales con sus objetivos de investigación. Es decir, en, en síntesis debería decir algo así como, ya, metodología y propuesta de solución es el título, y abajo uno comentaría así como a continuación, en la presente metodología se describen, se declaran, como quieran, se declaran las principales decisiones metodológicas que han acompañado esta investigación, de acuerdo al objetivo de nuestra investigación, que es tanto, 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 tanto. Y ahí ustedes comienzan ya con lo demás. Pero siempre es necesario crear este párrafo introductorio, ¿ya? Porque si no, se ve muy abrupto comenzar inmediatamente el capítulo con... El enfoque de la investigación es cualitativo, debido a que da cuenta de una realidad, un fenómeno. No, no se comienza así. Uno puede comenzar abruptamente por el contenido. Tiene que echar a andar cada capítulo de a poco, y eso se hace con estos párrafos introductorios, con el inicio de la redacción. Obviamente esa parte, por eso dice bibliografía, no aplica, no tienen que citar a nadie para escribir el párrafo introductorio, pero sí tienen que comenzar a citar a partir del subtítulo 1, criterios de la investigación, ¿ya? Entonces, luego de escribir el párrafo introductorio, ustedes hacen un subtítulo y ponen criterio de la investigación, y en ese subtítulo debería contenerse el enfoque, el alcance y el tipo de investigación. Entonces, aquí ustedes no ponen, cuando vayan a escribirlo, subtítulo 1, dos puntos, criterio de la investigación, ponen 1 punto, criterios de la investigación. Ya, subtítulo es para que ustedes se guíen, por eso están cursiva, pero eso se tiene que eliminar después, y cuando ustedes estén escribiendo fuera de esta guía, de estos cuadrados, te lo escriben en prosa, como dijimos, tendría que ir así, ¿no? Como criterio 1 punto, criterio de la investigación, y ahí comenzar con la redacción de esos criterios. Que, como vemos, ¿cuáles son esos criterios? El primero, en un párrafo, si son 3 párrafos máximo en este subtítulo 1, el primer párrafo debería declarar o relacionar el enfoque de su investigación. Partir por ahí, ¿no? El enfoque de nuestra investigación corresponde a la cualitativa, debido a que tanto, 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 y siempre en relación a lo que es la cualitativa o el enfoque y su investigación. Es decir, uno no solamente declararía el enfoque de su investigación, sino que también tiene que relacionarlo con lo que está haciendo, con el objetivo de su investigación, ¿ya? Así que ojo ahí, porque ahí hay dos movidas que hacer. Es uno, declarar el enfoque, pero declarar el enfoque en función de mi temática de investigación, de mi problemática, ¿ya? No solamente llegar y enunciar, así como el enfoque de mi investigación es cualitativo, punto. El alcance es descriptivo, punto. No, eso estaría malo, está incompleto. Uno tiene que declarar el
enfoque, declarar el alcance de estudio, declarar el tipo de estudio en función de la temática de nuestra investigación. Entonces, es cualitativo porque se estudiarán los discursos de las y los estudiantes de tal colegio. Es cualitativo porque se realizará un grupo focal, porque se profundizarán los discursos. O es cuantitativo porque se realizará una encuesta, eh, se, se operacionalizarán variables, serán descripción de tablas. O es mixto porque mezcla las técnicas de ambos enfoques. No sé, a eso me refiero, ¿no? Hay que no solo declarar el enfoque y el alcance y el tipo, sino que además relacionarlo con su investigación, ¿ya? Para que esté completo. Esto va a quedar grabado, así que después los demás deberían también saber que así estaría bien respondida el marco metodológico. Se declara el enfoque, luego se declara el alcance. El alcance de estudio está ahí descrito. Vamos a trabajar en esta primera instancia con cuatro. El primero, que es el descriptivo, tiene que ver con seleccionar un objeto, eh, tienen que entender que por objeto también puede ser no solamente un texto como puede ser el discurso que dio una persona, sino que la persona misma, ¿ya? Aunque suene feo, un objeto para la metodología puede ser la misma persona, un mismo individuo. ¿Ya? Y ahí en el caso lo que se hace es no manipular nada, sino que describir lo que sucede con esa persona, lo que sucede con ese objeto en su entorno natural, por ejemplo, el objeto, pónganse ustedes, sería el sujeto, ¿no? Para hablar mejor en términos más amables. El sujeto es un docente de tal colegio y ustedes lo observan o lo entrevistan en su ambiente natural, que sería el colegio, y ustedes no manipulan ninguna variable, sino que solamente se remiten a describir lo que hace o dice ese sujeto en ese entorno natural, en ese ambiente natural, que sería su propio colegio. Entonces, ahí uno se remite a describir. Esta es la más común, la descriptiva, el tipo de alcance descriptivo. Entonces aquí uno debería decir, luego del enfoque, el alcance del estudio es descriptivo, ya que en relación a su investigación, ¿ya? Siempre relacionarlo con su investigación. Si es exploratorio, quiere decir que nunca ha sido descrito con anterioridad. Exploratorio, como la misma palabra lo dice, está explorando algo nuevo, algo que no ha sido estudiado del todo anteriormente. En ese caso, por ejemplo, puede ser, por eso tienen que estar muy, muy atentos, porque puede ser que si ustedes están entrevistando, como ejemplo, a personas con síndrome de Down o con alguna discapacidad intelectual que en estudios anteriores nunca ha sido entrevistada o considerada para un estudio, probablemente el estudio se haga exploratorio. Entonces, cuando a ustedes les va a hacer como el switch de que es exploratorio? Cuando ustedes se dan cuenta, antes de escribir el marco metodológico, que redactando el marco teórico, se dieron cuenta que en la revisión de la literatura no hay estudios sobre mi tema, sobre el tema que yo estoy investigando. Entonces, yo estoy investigando sobre algo en específico y revisé la literatura, el estado del arte, los estudios previos y me di cuenta que hay muy poca investigación al respecto o no hay nada. Entonces, mi tema, probablemente el alcance de mi estudio vaya a ser exploratorio, ¿ya? Porque estoy haciendo algo que no se ha descrito con anterioridad, ¿ya? El explicativo es que yo de manera consciente intervengo la situación estamos hablando, ustedes tienen que bajar esto siempre a lo práctico. Imagínense, estamos en un lugar haciendo la investigación. Entonces, explicativo. Estoy en un colegio, por ejemplo, realizando mi investigación y antes de realizar encuestas, de suministrar encuestas o hacer una entrevista, si es quali, yo realizo un taller. ¿Ya? Yo realizo un taller y después
hago una pesquisa por medio de una encuesta, de un grupo focal, una entrevista, en fin. Entonces, si se dan cuenta, estoy manipulando de alguna manera las respuestas que voy a obtener después porque voy a ejecutar, antes de ejecutar la encuesta, voy a ejecutar un, un taller. Y el taller que voy a hacer tiene su qué, tiene su algo, para que los resultados después se vea, en los resultados se vea ese contenido, cómo interfirió ese contenido del taller en la respuesta de los individuos, de las personas. ¿Ya? Entonces muchas veces se hace con, para cuando uno genera diagnósticos en el estudio, entonces realizo, no sé, por ejemplo, una encuesta primero, después el taller y después una encuesta de salida. ¿Ya? Ahí sería explicativo su estudio, el alcance de su estudio, si es que cumpliera con las condiciones que yo le acabo de decir. Y correlacional cuando en la cuantitativa, sobre todo en la cualitativa, uno compara, correlaciona cómo disminuye una variable en medio de otra, tal porcentaje a favor, tal porcentaje en contra, y cómo se relaciona con las otras variables. En ese caso es correlacional. ¿Ya? Y no hay mucho más que decir porque es como cuantitativa, lo cuantitativo ustedes lo saben bien, es como si es o no es. Y lo que pretende es medir cómo se eh, distribuyen las variables en comparación, en contraste entre ellas. Ese es un estudio correlacional. Por lo que yo lo más probable les sugiero, visto sus estudios, los que yo he revisado, he visto por su objetivo, es que o sea descriptivo, exploratorio, explicativo, más no tanto correlacional, porque eh, como sea, a menos que sea cuanti duro y puro, probablemente sea correlacional. Pero lo más probable es que sea cuanti o quali, sea descriptivo, exploratorio o explicativo. Luego, para cerrar el primer subtítulo, vamos recién en el primer subtítulo, en el subtítulo criterio, que ustedes en un párrafo declaran el enfoque, después declaran el alcance y después declaran el diseño. En el diseño, lo que uno tiene que decir, si es transaccional su diseño, es porque la investigación se realiza en un momento diacrónico, cronológico, dado, ¿ya? Por ejemplo, de marzo a diciembre del 2022, de marzo a diciembre del 2023. Ya transeccional transversal está los datos recolectados en un momento determinado, en un solo momento, en un tiempo único. Ahí el tipo de diseño sería transaccional. Y el longitudinal, cuando hacemos pequeñas pausas adredes para ejecutar el estudio. Entonces, si yo quiero recabar la opinión de los apoderados el primer día de clase cuando van a dejar a los estudiantes, voy a tener que, para que mi muestra sea significativa, probablemente hacer una pesquisa en marzo del 2022 y después esperar hasta marzo del 2023 para volver a entrevistar a, eh, a esos apoderados. Entonces, el longitudinal, como ven, no es en un tiempo diacrónico, cronológico, dado, sino que está interrumpido adrede porque necesitamos evaluar en distintos periodos de tiempo ciertas respuestas. Ese sería el longitudinal. Y de ahí, con eso dicho, ustedes cierran el criterio de investigación en 3 párrafos máximo, un párrafo por cada uno, un párrafo para el enfoque, un párrafo para el alcance, un párrafo para el tipo de diseño. Y aquí al lado, en la bibliografía, en la columna bibliografía, como ven, está la bibliografía sugerida para poder citar y basar cada una de las decisiones, que es importante que cada una de de los criterios que se solicitan con bibliografía, donde hay bibliografía, aquí se nos aplica claramente, pero aquí abajo hay bibliografía, ustedes tienen que citar. Si no citan y respaldan sus decisiones con esas citas, tampoco va a estar bien la revisión. ¿Ya? Así que ojo.
Ahora en cuanto a la muestra, ya aquí un poco más sencillo, porque si es quanti es probabilística y si es quali es no probabilística. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que es probabilística? Que cualquier persona de mi muestra tiene la misma probabilidad de ser electa para investigación. En cambio, la no probabilística, cuando yo soy cualitativo y hago un estudio cualitativo, elijo específicamente qué personas van a componer mi muestra. Es decir, docentes del colegio tanto, que tienen tal edad, que tienen tal asignatura a su cargo, ¿no? En la cualitativa yo tengo características previas con las cuales elijo a los participantes de mi estudio, por lo tanto no es probabilística, no es azarosa. No cualquiera puede participar en mi estudio, sino que va a participar el que yo específicamente quiero que participe, porque los objetivos de mi investigación dicen tal contenido y las muestras cualitativas son, como lo hemos dicho durante todo el semestre, acotadas, son pequeñas. No son como las muestras cuanti que tienen que ser 300, 400, 1000 personas para que sea representativo el estudio. Las cualitativas basta con un grupo de 10, 12 personas. Por eso es no probabilístico. Por eso tengo que elegirlas. Porque ese poquito grupo tiene que ser representativo de mi problemática. Profe, ¿daría un ejemplo de cómo ocupar la cita que usted puso? Ya, un ejemplo. De hecho, me gustaría abrir un marco metodológico para señalarles. Yo creo que lo voy a hacer porque es lo mejor mostrar cuando uno... mire, denme un segundito mientras busco cómo aplicar la cita al texto para que quede bien. Denme un segundo. Voy a buscar aquí en mi computador un ejemplo para que quede clarísimo al tiro. Denme un segundo, estoy buscando un ejemplo para que quede clarísimo de ello. Ya, voy con el ejemplo. Lo encontré. Ya. ¿Se ve el nuevo Word que estoy compartiendo? Ups, me salí. Ahora sí. ¿Se ve? Dame un dedito para arriba, con eso es suficiente. Sí, así se ve. Ya. Este es mi propio marco metodológico de mi tesis de magia. Mi tesis se titula El estado del arte de los procesos de alfabetización en Latinoamérica a partir del enfoque multimodal. ¿Ven? Y aquí parte el marco metodológico. Y como ven, yo escribí párrafos introductorios antes de empezar a hablar del enfoque. En el siguiente apartado se exponen las decisiones metodológicas que orientan el proceso de revisión y análisis de este estado del arte acerca de los procesos de alfabetización en Latinoamérica a partir del enfoque multimodal. Antes de profundizar en el enfoque y objetivos considerados en este marco metodológico, es preciso señalar que en el apartado anterior, bueno, a lo que van estos párrafos es que están introduciendo el marco metodológico y están estableciendo una relación con lo que anterior yo había escrito. Y luego, cuando fui al enfoque a decirlo, fíjense cómo lo dije. El estudio se desarrolla desde el enfoque cualitativo,
pues pretende dar cuenta de una realidad o fenómeno sin afectarlo con la investigación en desarrollo, en este caso analizando las categorías y enfoques sin intervenir. Hernández et al. 2014. Ahí está, ¿ven, Javi? Así debería estar más o menos introducido la referencia. No necesariamente de manera directa, pero siempre acompañados de paréntica, de cita paréntica, que es ocupar los apellidos de los autores. Después aquí es un tipo de investigación de alcance descriptivo, pues se centra en recoger información de manera independiente y conjunta sobre los conceptos teóricos y categorías referenciales en que se sustenta. Hernández et al. En este sentido, proporciona una puesta al día sobre conceptos y prácticas en áreas disciplinares, tan disciplinares en constante evolución, que según Guairao, la. Y así yo cito otros autores. ¿Se fijan? Así tiene que ir redactado. ¿Cómo está esto? No adentro de ese cuadro que yo les comparto que es para que se guíen nomás, sino que tiene que ir escrito así en prosa. ¿Javi se entendió? Dedito para arriba o comentario en el chat para saber que se entendió que esto es lo que tienen que hacer. De hecho, les puedo compartir, no es lo mismo, porque yo les solicito otras cosas especiales, o sea, no especiales, pero más de acuerdo al marco metodológico, les puedo compartir este archivo para que se guíen, si quieren. Lo único que me preocupa es que Javi, que fue la que preguntó, haya entendido y visto el ejemplo. Por favor, que me diga que sí, para yo quedar tranquilo con eso. Bueno, probablemente tiene problemas en la conexión o algo así, pero no me dice nada. Así que yo doy por hecho de que entendió el ejemplo. Ya, estábamos en la muestra. Se tiene que ir citando y referenciando todo lo que aparezca referencia al lado, por favor, ya que eso quede clarísimo. Si no hay referencia al lado, no va a lograr una buena nota. Dijimos que el tipo de muestra la existe probabilística si es cuanti y no probabilística. Luego, en esa misma parte de la muestra, ustedes deberían entregar las características hipotéticas de su muestra, ¿ya? Un compañero, creo que fue Emilio, me preguntó, pero profe, nosotros todavía no hemos hecho el trabajo de campo, entonces no tenemos muestra. Si tienen muestra, porque su muestra tienen que pensar las características de las personas que van a participar en su muestra, ustedes ya las conocen porque tienen su objetivo de investigación y su problemática. Entonces, ya deben saber más o menos que son deportistas de tal disciplina, que son docentes o estudiantes de tal colegio, que, que comparten tal característica en común, como que tengan tal rango etario o alguna discapacidad intelectual, no sé. En fin, a lo que va a esta parte, luego de decir si su muestra era probabilística o no probabilística, es caracterizar, valga la redundancia, las características de los sujetos de su muestra. ¿Ya? Y para eso está el ejemplo, este cuadro, esta tabla que dice características de los participantes del estudio, que es más o menos lo que ustedes deberían hacer acá. ¿Ya? Y esas características dependen de ustedes y nada más que de ustedes, porque ustedes son los que están realizando su investigación de acuerdo a un objetivo de investigación en específico, que es desde donde ustedes desprenden cuáles son las características de las personas que buscan en su muestra. ¿Ya? No van a, una persona cuando hace una investigación no elige a cualquier persona, sino que elige a una persona que sea acorde a lo que yo quiero investigar, saber, sea cuanti o sea quali, ¿ya? Entonces, esta parte es para eso, la muestra, definir las características de las personas que componen mi muestra. Y ahí ustedes verán si será por el género, si será por el deporte que practican, por su edad, en fin.
Eso en cuanto a la muestra. En el subtítulo 3, lo que se busca es que ustedes declaren la técnica de recolección de la información, que es si es que van a hacer entrevista, observación, grupo focal, encuesta. Esto lo hemos visto en las clases y pueden profundizarlo en la bibliografía que aparece aquí al lado, con la cual ustedes además tienen que justificar qué técnica utilizan, han utilizado. Ya entrevista, observación, grupo focal es más propio de lo cualitativo y encuesta y cuestionario es más propio de lo cuantitativo. Ya, pero aquí es suficiente con argumentar, ocupando una de estas referencias, obviamente, es suficiente declarar cuál es el tipo de técnica de recolección de la información, que también se le dice instrumento de recolección de la información, y que es con lo cual ustedes recogen los datos que necesitan para su investigación. ¿Ya? Eso en cuanto a la técnica de recolección de la información. Y se despacha en un párrafo, como ven ahí. El tipo de análisis de los datos, el subtítulo 4, a lo que va es que después que nosotros ya recogimos, hicimos la entrevista, hicimos las encuestas, necesitamos analizar esa información, ¿cierto? Porque no sirve de nada haberla recolectado sin después analizarla. Ese es el siguiente paso, analizarla. Entonces, en el marco metodológico, uno tiene que declarar cuál va a ser la forma, el tipo de análisis que va a realizar. Si mi investigación es cualitativa, el tipo de análisis más propio es el análisis del discurso, porque como es cualitativo, lo que yo voy a analizar son entrevistas, grupos focales, discursos, por lo tanto, palabras, gestos, objetos, ¿ya? Entonces, si es así, ustedes declaran que su tipo de análisis es del discurso. ¿Y por qué al lado dice análisis de contenido categorial temático? Porque es ese en específico, es esa la movida en específico que hace el análisis del discurso. Que después de tener todas las entrevistas en Quali, estamos hablando en Quali, todavía no pasamos a Quanti, en Quali, cuando después de tener todas las entrevistas transcritas, por ejemplo, yo voy creando categorías, es decir, esto que dice tal persona se relaciona con este tema. Esto que dice esta otra persona se relaciona con este otro tema. Voy agrupando, aglomerando en código y categorías que van a surgir en la misma revisión de esa entrevista y van a surgir desde el marco teórico con los conceptos que yo vengo de antes. Entonces aquí uno tiene que declarar, anteponerse y decir que si es quali, que el tipo de análisis será análisis del discurso correspondiente a un análisis de contenido categorial temático. Si es cuantitativo, quanti, el tipo de análisis, por lo tanto, tendría que ser estadística descriptiva, que muchas veces ustedes ya lo han visto, que es un párrafo, o sea, un gráfico de barra, una tabla con datos y abajo la descripción de esos datos. Bueno, eso es lo cuanti y es como la manera en que se analiza la encuesta estadística. Y ese tipo de análisis se llama estadística descriptiva. ¿Por qué dice mixto o cuantitativo? Porque si ustedes están haciendo un estudio mixto, puede que vayan a tener que hacer un análisis del discurso, porque como es mixto, tiene quali, y quanti, un análisis de estadística descriptiva. Eso no es excluyente. No es que solamente tengan que elegir solo un tipo de análisis. Si ustedes están declarando en el enfoque aquí arriba, que su estudio es mixto, por coherencia deberían decir en el tipo de análisis que su tipo de análisis es del discurso y de estadística descriptiva. ¿Ya? Tienen que tener ojo. Esto es solo tener lógica y coherencia e inteligencia para elegir los elementos de su marco metodológico. Y como vimos en una clase, por inteligencia, no me estoy refiriendo al que tiene más conocimiento sobre esto o sobre cualquier cosa, sino que el que sabe elegir. Inteligencia, saber elegir.
Entonces, si arriba usted está diciendo que su enfoque es quali, se espera que aquí, en el tipo de análisis, usted diga que su análisis es del discurso. Si pone que es estadística descriptiva, mal. No, no corresponde, no es coherente, no tiene lógica, no tiene por dónde. Si ven, o sea, solo se van a echar al agua si es que no lo hicieron bien, porque no va a haber coherencia entre las partes. Por ejemplo, arriba ponen que es un enfoque mixto el que van a utilizar, y aquí solamente ponen que harán estadística descriptiva, mal, porque están diciendo que es mixto, entonces el análisis tiene que ser del discurso y de la estadística descriptiva. ¿Ya? Esas cosas tienen que estar, ojo. No sé si hay más consultas sobre esto. Ya, voy a seguir al siguiente subtítulo entonces. Si no, la clase va a quedar grabada, así que pueden volver a revisarlo. El siguiente subtítulo, que es el criterio de rigor científico, uno tiene que, primero, declarar que esto es como sí o sí para todos, ¿no? La validación de un instrumento por juicio experto, que para llegar, para cumplir con el rigor con el rigor científico, ustedes utilizarán o la validación del instrumento por juicio experto, es decir, que después que ustedes tienen realizada su encuesta, diseñada su encuesta, diseñado su pauta de pregunta, van a ir con esa pauta de pregunta, con esa encuesta, hacia una persona que se maneje en el área y les va a revisar esa encuesta o esa pauta de pregunta. ¿Ya? Y entonces, como la otra persona se lo va a revisar, le va a validar el instrumento. Entonces, su criterio de rigor científico será por medio de validación de instrumentos de juicio. Si usted elige corroboración estructural, quiere decir que al final, cuando usted termine su investigación, lo que se va a encontrar la persona que lo evalúe o la persona que le entrega el rigor científico a su investigación, es que todas las categorías, todos los conceptos se soportan conceptualmente entre sí, tienen coherencia. Es decir, si yo partí hablando de tal idea y tales conceptos en el planteamiento del problema, terminé los resultados y las conclusiones hablando de lo mismo y no me empecé a hablar de otra cosa. No me fui por la, por la rama, sino que corroboración estructural. Ahí uno declara que el criterio de rigor científico utilizado fue corroboración estructural, ya que durante el proceso de la investigación los conceptos se mantuvieron y fueron desarrollándose y cambiando y flexibilizando en la medida que se desarrolló la investigación, pero en síntesis, si terminé, o sea, si comencé hablando de una temática, una problemática, terminé hablando de la misma temática en el marco, la conclusión y los resultados, ¿ya? A eso se refiere con criterio de rigor científico de corroboración estructural. Y el otro criterio que ustedes pueden elegir es la triangulación de datos. Existen muchos más, pero vamos a trabajar con estos por mientras. Y la triangulación de datos consiste en que aplico más de un instrumento. Entonces, por ejemplo, aplico una encuesta, no, si soy cualitativo, aplico una entrevista y además hago una observación participante. Entonces tengo dos instrumentos, como ven, lo que va a hacer que yo pueda corroborar de mejor manera la información de mi investigación, por lo tanto, aplicar un mayor rigor, un mayor criterio de rigor científico. Entonces, ¿cómo se define la triangulación de datos? Diferentes fuentes o instrumentos de recolección de datos, así como distintos tipos de datos. ¿Y para qué? En procura de que se mantenga el rigor de la investigación, de que todas las partes sean coherentes entre sí. Entonces, ustedes pueden elegir una de estas tres y fundamentarlas de acuerdo a su investigación y lo que ustedes consideren mejor para aquello. Ya casi llegando al último, aquí ustedes declaran los aspectos éticos considerados en la investigación, que son importantísimos porque uno trabaja con personas, entonces tienen que mantener salvaguardados estos aspectos éticos. Lo que aquí
se pone sí o sí, son estas tres cosas. Entonces, ustedes tienen que volver a repetir prácticamente lo mismo, pero en consideración de su investigación. Es decir, que para resguardar los aspectos éticos, se suministraron consentimientos y asentimientos informados. ¿Ya? Eh, y estos consentimientos y asentimientos, cuando ustedes realicen una investigación en verdad o entreguen su trabajo de síntesis profesional, se van a dar cuenta que después de pasárselo a las personas y que las personas acepten participar de esos estudios, ustedes tienen que adjuntarlo en un anexo al final del documento. En este caso no es necesario, sino que solo basta con decir, con dejar dicho que para resguardar los aspectos éticos se suministrarán consentimientos informados en el caso de ser personas mayores de 18 años y asentimientos informados en el caso de ser personas menores de 18 años, ¿ya? Esa es la diferencia entre consentimiento y asentimiento. Que el consentimiento es para personas mayores de 18 para que acepten participar de mi investigación y los asentimientos son para personas menores de 18 años que acepten participar de mi investigación. Entonces, además, ustedes dicen que para resguardar los aspectos éticos, la participación será voluntaria y que tienen las personas que participen la posibilidad de abandonar el estudio cuando lo necesiten. Además, para resguardar los aspectos éticos, se mantendrá el anonimato y la confidencialidad de las personas en cuanto a sus expresiones, opiniones, vivencias y juicios. ¿Ya? Y aquí abajito hay un ejemplo en este cuadro de cómo debería estar redactada esta parte del aspecto ético. Profe, me debo ir. Ok, Lucas. Ok, Lucas. Después vea la grabación si es que tiene duda. Y por último, ya estamos llegando al final. La propuesta de solución, la parte más enjundiosa, creativa, entretenida, en la cual ustedes se deberían entretener, porque después de haber planteado toda la metodología, en este subtítulo se espera que ustedes propongan una solución tentativa, hipotética, a su problemática, ¿ya? Considerando para esto todo su conocimiento y sus competencias disciplinarias que han adquirido hasta el momento en su formación de pedagogos de la educación física, ¿ya? Entonces aquí son libres, creativos, de formular una propuesta de solución que atienda tentativa, hipotéticamente, a su problemática de investigación. Entonces aquí no me pueden decir, profe, pero mi problemática yo no tengo ninguna solución porque no tengo como problemática. No, todos los estudios tienen problemática y aquí tiene que ir solución. Yo tengo que encontrarme una solución en esta parte porque se desprende que ustedes ya con 4 años de formación poseen los conocimientos disciplinarios y las competencias para poder proponer una solución a una problemática y sobre todo si es una problemática que están tratando desde su investigación, que es de suyo conocida. Y esta tiene un poquito más de párrafos, es la que más tiene, y debería rondar a 5 o 6 párrafos. Aquí pueden considerar tablas, elementos gráficos para complementar su propuesta de solución, si es que así lo quisieran. Aquí abajo hay un esquema nuevamente ya sintetizado de lo que tendría que tener la entrega, ¿cierto? Dijimos que la palabra subtítulo 1, subtítulo 2 no va. Lo que va es el nombre del capítulo, metodología de propuesta de la solución, un párrafo introductorio que introduce el capítulo, y luego 1 punto, criterio de la investigación, se dice el enfoque, se dice el tipo de estudio, se dice el alcance. Después, 2 puntos, muestra, se dice si es probabilística o no probabilística, y se entrega el cuadrito con las características de las personas que van a integrar mi muestra. En el tercero, 3 puntos, técnica de recolección de los datos, se define cuál va a ser mi técnica de recolección de los datos, es decir, mi instrumento. Si voy a aplicar una encuesta, si voy a hacer un grupo focal, si voy a hacer una entrevista, si voy a hacer mixto, voy a ocupar 2 técnicas distintas. Luego, 4 puntos, tipo de análisis de datos. Ustedes dicen si van a hacerlo por medio de análisis del discurso o análisis descriptivo estadístico. Luego, 5 puntos, criterio de rigor científico, es decir, van a lograr el criterio de rigor científico por medio de la validación de juicio experto o por medio de
por criterio de rigor científico, por juicio experto, ay, lo siento, o triangulación de datos o corroboración estructural. Aspecto ético, que se van a resguardar suministrando consentimientos informados, asentimientos informados, manteniendo la confidencialidad de los participantes, ¿cierto? Y por último, la propuesta de solución a la problemática de su investigación. Y con eso se cierra. Por último, un párrafo, para no terminar abrupto, que presente el próximo capítulo de la investigación, que sería los análisis y los resultados. Eso queda dicho, ya queda dicho, porque obviamente ustedes no tienen que entregar análisis, ni resultados, ni nada de eso, porque no han hecho trabajo de campo todavía. Pero se espera que en un párrafo ustedes dejen dicho qué es lo que viene enseguida. ¿Ya? Eso, chiquillos, es todo. Yo creo que ya que lo he explicado dos veces, debería quedar un poco más claro. En todo caso, si tienen consultas, dudas al respecto, no duden en hacérmelas a WhatsApp o mañana en presencial, que vamos a estar en la UPLA haciendo lo mismo que aquí, pero en presencial, para resolver más dudas al respecto. Y la entrega quedaría con muchito más de tiempo hasta, yo creo, el viernes de la próxima semana, para que puedan hacerlo bien, por favor, bien, ¿ya? Si usted cumple con todo lo que se le pide en la guía, va a tener un 7. Si hay cosas que no empieza a hacer, va a bajar la nota, ¿ya? Por ejemplo, en la ficha de lectura hay muchos grupos que no hicieron lo que se les solicitó. Y yo, de puro buena onda que soy, bajé la escala y todos obtuvieron notas decentes. Pero esta vez yo tengo que ser un poco más crítico y si no hay coherencia y si no está bien hecho según lo solicitado, voy a tener que bajar notas, ¿ya? Así que por favor, dudas, consultas, hacerlas, porque esta vez voy a tener que ser un poquito más cabrón debido a que la otra parte, la última vez la ficha de lectura, no hicieron lo que se tenía que hacer. Y yo, como les digo, de buena onda, no puse malas notas, de hecho, hay muy buenas notas, porque bajé la escala. Ustedes cuando sean profesores, lo más probable es que les pase lo mismo, que debido al rendimiento tengan que bajar la escala. Pero no es la gracia y no es la idea. Y no lo voy a hacer con el marco metodológico porque es muy importante. Así que aquí, por favor, háganlo bien. Eso, no sé si hay más consultas. Yo termino todo chascón después de esa clase. Ya, tenemos la nota de la ficha. Sí, Javi, tienen la nota de la ficha. Creo que me quedaban dos, tres por revisar, pero la mayoría yo ya se lo revisé. Ya, eso, Bárbara me dice todo claro. Bueno, eso, mañana nos vemos en caso que tuvieran más dudas. Sí, Javi, lo publiqué. Revise bien. O quizá la de usted la envió después con atraso y no la ha revisado, no sé. Pero yo ya envié las notas, ¿ya? Eso. Bueno, nos vemos mañana. Cualquier duda en presencial para resolverlo. Eso. Cariños, que estén bien. Va a quedar la grabación, la voy a subir enseguida. Chao Javi, chao Mati, gracias por conectarse Osvaldo, Bárbara, Romy. Chao.